Roteiro narrativo. A historia de Dona Catalina Herrera. Bloco 1. Introducción emocional. ¿Y si te dijera que durante 70 años cargué un secreto que casi me destroza el alma? ¿Y si te contara que por décadas fingí que era normal que una hija sintiera terror de su propio padre? Mi nombre es Catalina Herrera y hoy, con mis 83 años, con estos cabellos blancos como la nieve del pico de Orizaba y las arrugas que cuentan historias de dolor y supervivencia, he decidido abrir mi corazón por primera vez. No siempre tuve esta serenidad que cargo ahora. Hubo un tiempo en que mi alma era un campo árido, pisoteado por el peso de un pasado que me costó décadas entender. Antes de comenzar, cuéntame una cosa. ¿Desde dónde me estás viendo? Me encanta saber de dónde vienen las personas que siguen estas historias. Escríbeme en los comentarios tu ciudad y no olvides dejar tu like y suscribirte. Así recibirás más historias emocionantes como esta y ayudas a que este video llegue a más personas. Vamos juntas en esto, porque mi historia también puede ser la tuya. Nací en un pequeño rancho cerca de Guadalajara, Jalisco, en 1941, rodeada por campos vastos donde el aroma de la tierra mojada se mezclaba con el mugido de las vacas al amanecer. El sol doraba los cerros al atardecer y las mañanas estaban llenas del canto de los gorriones y el sonido del ganado despertando. Para cualquiera de afuera, era un paraíso de simplicidad y paz, donde las tradiciones se respetaban y las familias parecían unidas por lazos inquebrantables. Pero dentro de nuestra casa de adobe, con sus vigas de madera y sus paredes gruesas que guardaban secretos, existía algo que no combinaba con la belleza que nos rodeaba, una sombra constante, un peso invisible que cargué por años sin saber cómo nombrarlo, sin entender que lo que vivía no era normal ni justo. Mi padre, Rodolfo Herrera González, era un hombre de pocas palabras y expresión dura como las piedras del río. No era violento con las manos, nunca me pegó, nunca levantó un puño, pero sus palabras y sus silencios tenían un peso que me aplastaba el espíritu día tras día. Él decidía todo en nuestra casa, la hora de despertar con el primer canto del gallo, qué íbamos a comer en cada comida, cuándo podíamos hablar y cuándo debíamos callarnos como ratones. Para los vecinos, para la gente del pueblo que lo conocía en misa los domingos, era un hombre trabajador y respetado, de esos que se quitan el sombrero para saludar a las señoras y que nunca faltan a sus compromisos. Don Rodolfo es un hombre de bien, decían las comadres cuando se reunían en el mercado. Pero para mí, para la niña que era, él representaba algo muy diferente, una presencia opresiva que me hacía cuestionar cada día qué era amor verdadero y qué era miedo disfrazado. Desde pequeña, desde que apenas podía formar pensamientos claros en mi cabecita de niña, sentí que había algo extraño, algo que no cuadraba en la manera como él me miraba. Sus ojos se demoraban demasiado tiempo en mí, como si estuviera viendo algo que no debería ver. Su presencia parecía expandirse por toda la casa, por todos los rincones, llenando incluso mi propio cuerpo de una sensación que no podía explicar. No sabía ponerle palabras a esa sensación. ¿Cómo podría una niña de apenas 7 u 8 años explicar algo tan complejo? Pero sí sabía que el malestar vivía en mí como una comezón que nunca pasaba, como un escalofrío que llegaba sin razón aparente, incluso en los días más calurosos del verano jalisciense. Pero yo era solo una niña en los años 40, cuando las niñas no cuestionaban a los padres, cuando la obediencia era la virtud más valorada y cuando las palabras de un hombre, especialmente del padre de familia, eran ley sagrada que no se discutía. Las niñas de mi época aprendíamos desde chiquitas que nuestro lugar era obedecer, callar y sonreír, aunque por dentro sintiéramos que algo no estaba bien. Mi refugio, mi único escape de esa realidad asfixiante, eran las vacas de nuestro pequeño hato. Siempre me gustó quedarme en el establo de madera donde guardábamos a nuestras 5 vacas lecheras, especialmente con Esperanza, una vaca pinta de ojos mansos que parecía entender mi alma mejor que cualquier ser humano en kilómetros a la redonda. El olor del heno fresco me calmaba los nervios alterados y los ojos grandes y húmedos de los animales parecían decirme sin palabras que me entendían, que veían mi dolor aunque yo misma no supiera explicarlo. Pasaba horas ahí, conversando con ellas en voz bajita, como si pudieran responderme con palabras, contándoles mis miedos más profundos que no me atrevía a confesar a nadie más. En medio de esas criaturas nobles y silenciosas me sentía segura, protegida, lejos de las miradas de mi padre que me perseguían incluso en mis sueños, lejos del silencio pesado que me ahogaba cuando estábamos solos en la misma habitación. Con las vacas podía ser yo misma,
Podía llorar si necesitaba llorar, podía temblar si el miedo me vencía, pero la sombra de mi padre nunca estaba verdaderamente lejos de mí. Por más que corriera al establo, por más que tratara de esconderme entre las faldas de mi madre, por más que fingiera estar ocupada con alguna tarea, él siempre encontraba una forma de hacerse presente, de flotar sobre mí como una nube negra, de recordarme que yo no era dueña de mi propia vida, que mi cuerpo, mis pensamientos, mis movimientos, todo le pertenecía a él. Y esa terrible comprensión de que no tenía control sobre mi propia existencia, solo lo entendería completamente años después, cuando el miedo que crecía dentro de mi pecho como una mala hierba se volviera tan grande que ya no pudiera fingir que no existía, cuando ya no pudiera seguir pretendiendo que lo que vivía en mi casa era amor paternal normal. Esa realización me llegaría como un golpe devastador, pero también sería el primer paso hacia la libertad que no sabía que merecía, hacia la vida que no imaginaba que era posible construir con mis propias manos. Si esta historia te está tocando el corazón de alguna manera, si reconoces algo de tu propia experiencia en mis palabras, déjame saberlo en los comentarios. Escribe qué parte más te impresionó. Tu interacción me ayuda a saber que no estoy sola contando esto, que mis palabras pueden llegar a corazones que necesitan escuchar que siempre hay esperanza, incluso después del dolor más profundo. Si te suscribes al canal, dejas tu like y compartes este video con alguien que pueda necesitarlo, estarás ayudando a que esta historia llegue a más personas que tal vez están viviendo su propia oscuridad y necesitan saber que es posible encontrar la luz. Porque nadie, absolutamente nadie, debería cargar sola con un silencio tan pesado como el que yo cargué durante tantos años. O Rancho funcionaba como un relojio. Despertábamos antes de que el sol naciera, tomábamos café en silencio e íbamos a nuestras tareas. Mi madre, Soledad Vega, estaba demasiado ocupada para percibir cualquier cosa. Para ella, mi padre era un buen hombre, un trabajador incansable, y yo era solo una niña. Y las niñas no eran tomadas en serio. La primera vez que sentí un miedo real, ese que congela la columna, fue en una noche de tormenta. El trueno cortaba el cielo y yo me acurruqué en la cama, apretando los ojos. Fue cuando escuché los pasos pesados de mi padre acercándose al cuarto. Me quedé inmóvil, fingiendo dormir. Él se sentó en la orilla de la cama y por un largo tiempo se quedó ahí, sin decir nada, apenas respirando. El silencio era tan pesado que casi me ahoga. Yo sabía que había algo en ese momento que no estaba bien, pero no tenía forma de gritar, no tenía forma de huir. Entonces permanecí ahí, fingiendo que dormía, esperando que él se fuera. Y se fue, pero el silencio que dejó atrás siguió conmigo, acompañándome por muchos años. El miedo que creció dentro de mí no era un miedo obvio, no era como el miedo a un animal salvaje o a un incendio. Era algo más sutil, más sigiloso, algo que se infiltraba en los pequeños momentos del día, que se escondía en gestos que parecían comunes. Yo amaba a mi padre, o por lo menos creía que lo amaba. Era el único padre que conocía, y así debía ser, ¿verdad? Lo que yo sentía no podía estar mal porque nadie nunca dijo que estuviera mal. Pero entonces, ¿por qué dolía tanto? Evitaba quedarme sola con él, pero eso no siempre era posible. Siempre había un momento en que mi madre salía para cuidar la huerta, en que los trabajadores del rancho iban a descansar y quedábamos solo nosotros dos. Él nunca me tocó de manera violenta, nunca me lastimó de una forma visible, pero sus gestos eran como un hilo de navaja pasando por mi piel. No hacían ruido, pero cortaban hondo. Cierta vez, mientras ordeñaba una de las vacas, sentí su sombra detrás de mí. Él no dijo nada, apenas se quedó ahí, observando. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que él lo escucharía. «Estás volviéndote una señorita», dijo finalmente. Fue la primera vez que él habló algo así, y algo dentro de mí se quebró. No sabía por qué, pero todo mi cuerpo se heló. Huí hacia dentro del establo, donde las vacas me esperaban. Enterré mi cara en el costado de una de ellas, buscando el calor de su cuerpo, el olor del heno, cualquier cosa que me hiciera olvidar ese momento. Las lágrimas vinieron sin aviso y las dejé caer, porque en ese instante entendí que lo que yo sentía no era solo miedo, era una advertencia. Algo dentro de mí decía que las sombras a mi alrededor se estaban volviendo más oscuras. Mi madre, Soledad, siempre había sido una mujer fuerte, pero poco a poco la vi cambiar.
Su risa, que antes llenaba la cocina, se volvió escasa. Sus ojos, que brillaban cuando hablaba de cosas simples como el pastel que haría el domingo, perdieron su luz. Era como si la vida le hubiera robado cualquier rastro de alegría. «Mamá», le dije una tarde, mientras ella intentaba cortar una cebolla con manos temblorosas. Ella suspiró, como si supiera lo que yo iba a decir. «Catalina, sé que quieres contarme algo». Su voz salió débil. «Pero hija mía, hay cosas que uno simplemente tiene que soportar». Mi estómago se revolvió. Ella sabía. Tal vez no sabía los detalles, tal vez nunca le había visto nada concreto, pero de alguna manera ella sabía y decidió no ver. Mis ojos se llenaron de lágrimas, pero tragué todo. No podía llorar, no podía flaquear. Ella no iba a salvarme. Si yo quería salir de ese hoyo, tendría que ser con mis propias piernas. Si tú también creciste sintiendo que tenías que guardar secretos que no entendías, comenta aquí abajo. Yo también merecía ser protegida. Tu comentario puede darle fuerza a otra niña que hoy está viviendo lo que yo viví. Más tarde esa misma noche, cuando fui al establo, me arrodillé al lado de Esperanza, mi vaca favorita, y enterré mi rostro en su pelaje suave. «Me voy a ir», le susurré, como si necesitara decir eso en voz alta para creerlo. «Necesito irme». El calor de la vaca contra mi cara fue la única respuesta que recibí, pero para mí fue suficiente. El coraje no nace de una hora para otra, se construye despacio, como una tormenta que se forma en el horizonte, y mi tormenta estaba lista para desatarse. El rancho siempre había sido mi hogar, pero no siempre había sido mi refugio. Hubo un tiempo en que yo corría descalza por los campos, sintiendo el olor de la tierra húmeda después de la lluvia, escuchando el mugido de las vacas a lo lejos, sin pensar en nada más que en el presente. Pero esos días se fueron volviendo cada vez más distantes, como un sueño que se deshace al despertar. Ahora mi refugio era el establo, mientras que la casa se volvía pesada, asfixiante, con un silencio que parecía acechar por los rincones. El establo me ofrecía un tipo de consuelo que no encontraba en ningún otro lugar. Las vacas no hablaban, pero escuchaban. No me juzgaban, no me miraban de una forma que me hiciera querer desaparecer. Ellas simplemente estaban ahí, grandes, tranquilas, vivas. Mi madre solía llamarme niña rara por preferir quedarme entre los animales, pero la verdad es que con el tiempo ella misma dejó de notarme. Su ausencia no era física. Estaba ahí todos los días preparando comida, lavando ropa, cumpliendo las tareas del rancho, pero algo dentro de ella parecía haberse apagado. Cuando yo era pequeña, aún recuerdo su risa resonando por la cocina, sus ojos brillando al hablar de cosas simples como el pan que haría para la misa del domingo o una historia de cuando era joven. Pero eso fue antes de las noches largas, antes de la tos insistente que no se iba, antes de que la vida le robara cualquier vestigio de alegría. Mamá, ella siempre estaba cansada, demasiado cansada para notarme, para percibir los momentos en que yo me encogía, para ver la forma como yo evitaba ciertas situaciones. A veces yo quería contarle, quería decir que había algo dentro de mí que me hacía querer gritar y correr muy lejos, pero ella ya tenía demasiadas preocupaciones y yo aprendí a callarme. Fue por eso que empecé a dormir en el establo. Si alguien pregunta, di que estás cuidando a Esperanza, me decía a mí misma. Y de hecho, Esperanza era vieja, una de las vacas más antiguas del rancho. Sus ojos parecían cargar el peso de los años, como si entendiera lo que pasaba conmigo. Me acurrucaba en medio del heno, escuchando la respiración de los animales, sintiendo su calor a mi alrededor. Y ahí, por algunas horas, fingía que estaba segura, pero la verdad es que la seguridad era apenas una ilusión, y yo sabía que no podría esconderme para siempre. El peor momento del día era cuando el sol empezaba a desaparecer detrás de los cerros. Por la mañana, el trabajo del rancho me distraía. Cargar baldes, alimentar a los animales, ayudar en la cocina, todo eso llenaba las horas. Pero cuando caía la noche, ya no había más tareas ni escapatoria, solo el silencio y los pasos en el corredor. Yo sabía que en algún momento escucharía el crujido de la madera, la sombra moviéndose por la casa. Mi cuerpo aprendía antes que mi mente. Cuando los pasos se acercaban, mis músculos se endurecían, mi respiración se volvía corta, mi corazón parecía querer huir del pecho. Nunca sabía qué esperar. A veces él apenas se quedaba parado ahí, en el marco de la puerta. Otras veces hablaba algo simple, como preguntar si ya estaba durmiendo.
pero la manera como las palabras salían de su boca me hacía querer cavar un hoyo y enterrarme adentro. Una noche llovía fuerte. Yo estaba bajo la manta, mirando hacia la ventana, tratando de contar las gotas que escurrían por el vidrio para mantener mi mente ocupada. Fue cuando escuché los pasos. Contuve la respiración. Él se paró en la puerta. No la abrió, no me llamó. Apenas se quedó ahí, esperando. El trueno cortó el cielo y en el resplandor vi la sombra proyectada en el piso del corredor. Una presencia que no se movía, pero que tampoco se iba. La lluvia continuaba golpeando el techo como una advertencia. Entonces, después de un tiempo que me pareció una eternidad, los pasos se alejaron. Esperé algunos minutos más antes de soltar el aire preso en mi pecho. Mi cuerpo aún temblaba cuando jalé la manta sobre mi cabeza, como si el tejido fino pudiera protegerme de algo mucho más grande que yo. Fue esa noche que decidí que no podía continuar así. No sabía exactamente qué hacer ni hacia dónde correr, pero algo dentro de mí gritaba que necesitaba salir de ese silencio antes de que me tragara por completo. Si alguna vez te sentiste atrapada en tu propia casa, si conoces esa sensación de caminar en puntas de pie en tu propio hogar, comenta aquí. Yo también busqué refugios donde no debería necesitarlos, porque ninguna niña debería buscar escondites en su propia casa. Pero él es tu papá. Esa frase resonaba en mi mente cada vez que trataba de entender lo que sentía. Siempre escuché que los padres aman a sus hijos, que hacen lo mejor por ellos. Pero entonces, ¿por qué el amor que yo sentía por mi padre era tan confuso? ¿Por qué en vez de sentirme protegida, sentía miedo? Cuando era pequeña, quería ser como las otras niñas que corrían hacia los brazos de papá sin dudar, pero con el tiempo aprendí que el cariño que yo deseaba nunca venía. En su lugar, había una mirada demasiado pesada, una presencia que me hacía querer desaparecer. Había un tipo de juego que a él le gustaba jugar. Era sutil, imperceptible para cualquiera de afuera. Pequeños comentarios, toques que parecían accidentales, conversaciones que parecían normales pero cargaban algo más, algo que me hacía encogerme por dentro. Y yo fingía que no veía. Sonreía cuando esperaban que sonriera. Decía, sí, señor, y obedecía. Pero en el fondo sabía que había algo malo. El amor no debía ser así. Me sentía culpable por pensar eso. Después de todo, él nunca me lastimó de verdad, ¿no? Por lo menos no de una manera que pudiera verse, no de una manera que pudiera explicarse. Pero entonces, ¿por qué todo mi cuerpo me decía que huyera? La verdad es que no siempre el dolor necesita ser físico. A veces se instala de una manera silenciosa, creando raíces dentro de nosotras hasta hacernos dudar de nuestra propia realidad. Y yo estaba cansada de dudar. Fue en ese momento que supe que algo tenía que cambiar, solo que aún no sabía cómo, pero por primera vez estaba dispuesta a descubrirlo. Siempre supe que había algo malo, pero fue cuando los días empezaron a pesar sobre mis hombros que me di cuenta de qué tan hondo la sombra de mi padre se había instalado en mi vida. El rancho era grande, pero no lo suficiente para esconderme para siempre. Trataba de mantenerme ocupada, hacer tareas que me mantuvieran lejos de él. Ayudaba a mi madre en la cocina, aunque ella siempre estuviera absorta, con los ojos cansados y el pensamiento distante. Trabajaba en el establo por más tiempo del necesario, siempre inventando alguna excusa para no regresar temprano a la casa. Pero nada de eso era suficiente. Había momentos en que él me agarraba desprevenida, pequeños momentos que parecían inofensivos para cualquiera de afuera, pero que para mí eran como una alerta invisible, como cuando pasaba la mano en mi hombro, pero su palma se demoraba demasiado tiempo ahí, o cuando sus ojos permanecían fijos en mí de una manera que no era la mirada de un padre hacia una hija. Y yo nunca sabía cuándo eso iba a pasar. A veces el día transcurría sin que yo notara su presencia. En otros, surgía de la nada con esa manera silenciosa de quien siempre estaba observando. A él le gustaba jugar con mi miedo, no con palabras ni con gestos explícitos, sino con su mera existencia. Fue en uno de esos días que me di cuenta de que ya no podía seguir fingiendo que nada pasaba. Estaba ordeñando a Esperanza en el establo cuando escuché los pasos detrás de mí. Mi corazón se disparó antes de que me diera vuelta. «Estás volviéndote una señorita», dijo, apoyado en el marco de la puerta con los brazos cruzados. Mi cuerpo se paralizó. Esa frase, dicha así, en medio de un establo, cargaba un peso que no sabía nombrar. Quería gritar, quería preguntar por qué decía esas cosas, por qué me miraba de esa manera, pero mi boca estaba seca y mi voz simplemente no salió. Fue Esperanza quien me salvó. Se movió inquieta,
balanceando la cabeza y jalándome de vuelta al hasta la realidad. «Tengo que terminar aquí», murmuré, volviendo mi atención al balde. Él se quedó parado ahí por algunos segundos más, y yo aguanté firme, esperando que se fuera. Cuando finalmente escuché sus pasos alejándose, solté un largo suspiro y me permití temblar. El miedo estaba creciendo, y junto con él algo nuevo también nacía dentro de mí, la rebeldía. Los vientos del rancho siempre trajeron consigo un olor de renovación. Después de una tormenta, el olor de la tierra mojada invadía todo, como si la naturaleza estuviera limpiando los pecados que los hombres dejaban atrás. Pero por más que lloviera, nada conseguía lavar lo que yo sentía por dentro. Mi madre estaba empeorando. Su tos ahora era constante, un sonido seco que resonaba por la casa de madrugada, mezclándose con el sonido de los vientos que aullaban afuera. La veía cada vez más débil, los hombros delgados, la mirada siempre perdida. Ella no sabía lo que me pasaba, o tal vez lo sabía, pero no tenía fuerzas para lidiar con eso. Cierta noche estaba en la cocina, ayudando a cortar verduras para la cena, cuando ella se paró a mi lado y tomó mi mano. Fue la primera vez en mucho tiempo que sentí su toque. «¿Estás bien, hija?», preguntó con la voz ronca, cansada. Quise tanto decir la verdad, quise tanto gritar, contar todo, rogar que me sacara de ahí, pero al mirar sus ojos, vi el agotamiento, vi a una mujer que ya había luchado demasiado en la vida y que ahora apenas podía luchar por sí misma. Entonces sonreí. «Estoy bien, mamá». Ella soltó un suspiro y asintió, volviendo a picar las verduras con manos temblorosas. En ese momento entendí, si alguien iba a salvarme, no sería ella, tendría que hacerlo sola. Empecé a pasar más tiempo que nunca en el establo. El olor del heno, el calor de los animales, todo aquello me hacía sentir que aún había algo puro en el mundo. Esperanza, en especial, parecía sentir lo que me pasaba. Cuando yo llegaba ahí después de un día malo, ella me miraba de una manera profunda, como diciéndome: «Te veo, lo sé». A veces le hablaba. «¿Crees que estoy equivocada por sentir miedo?», le pregunté una tarde, apoyando la frente contra su cuello tibio. Esperanza apenas respiró hondo, y eso fue respuesta suficiente, pero huir al establo no era una solución. Cierta noche, cuando regresaba a casa después de esconderme ahí por demasiado tiempo, vi la silueta de mi padre en el portal. Estaba sentado en su silla mecedora fumando un cigarro, observándome. Mis piernas se pusieron pesadas. Traté de entrar sin hacer ruido, pero él dijo mi nombre. «¿De qué estás huyendo?», preguntó, y el tono de su voz me hizo sentir un escalofrío en la columna. «De nada», respondí demasiado rápido. Él sonrió. Era una sonrisa pequeña, casi invisible, pero que cargaba un peso que no quería entender. «Las niñas que se quedan mucho tiempo solas terminan pensando tonterías», dijo, soltando el humo despacio. «¿Estás segura de que no tienes nada que contarme?». La bilis subió por mi garganta. «Solo estaba cuidando a los animales», murmuré, y entré a la casa antes de que pudiera decir algo más. Pero esa noche no pude dormir. Me quedé acostada, mirando al techo, sintiendo el peso de lo que estaba pasando. Ya no había dudas. La verdad estaba ahí, desnuda y cruel. Él sabía que yo tenía miedo y le gustaba eso. Siempre escuché decir que la infancia es el periodo más feliz de la vida, pero la mía fue como un vidrio agrietado que cada día acumulaba más rajaduras, hasta que un día se rompió completamente. Empecé a evitar la casa lo máximo que podía. Me metía en el establo antes de que saliera el sol y solo regresaba cuando mi madre me llamaba para la cena. Pero por más que tratara de esconderme, no había forma de huir para siempre. La sombra de mi padre siempre me encontraba. Una tarde estaba cepillando a Esperanza cuando escuché su voz detrás de mí. «¿Realmente te gustan esos animales, no es así?». Mi cuerpo se endureció. No necesitaba mirar para saber que estaba apoyado en el marco de la puerta, observándome. «Sí», respondí bajito. «Son criaturas simples, no complican las cosas. Diferente de las personas». Seguí pasando el cepillo por el pelaje de Esperanza, sintiendo su pulso fuerte bajo mi mano. «Eres una niña inteligente», continuó con ese tono que siempre me hacía querer desaparecer, «pero tienes que aprender a confiar en tu padre. El mundo ahí afuera no es un lugar seguro». Quería decir que lo que no era seguro estaba dentro de mi propia casa, pero apenas tragué las palabras y continué. Él se quedó ahí un tiempo más, como esperando que yo dijera algo, pero no dije nada. Y cuando se fue, mi respiración salió temblorosa. Esperanza volteó la cabeza hacia mí, y en esa mirada tranquila y oscura vi algo que nadie más me daba: seguridad. Fue ahí que decidí que necesitaba salir de ahí.
No era una elección, era supervivencia. Si tú también creciste caminando en puntas de pie en tu propia casa, si conoces esa sensación de que tu hogar no se siente seguro, comenta. Yo también merecía sentirme segura en casa. Tu valentía de escribir esto puede inspirar a alguien más a buscar ayuda. Mi madre empeoró. La tos de ella ya no era solo una molestia nocturna. Ahora despertaba sudando, con los ojos hundidos y apenas podía mantenerse de pie durante el día. Me quedé observándola una mañana mientras trataba de cortar una cebolla y sus manos temblaban tanto que apenas sostenían el cuchillo. Mamá, comencé vacilante. Ella suspiró como si supiera lo que yo iba a decir. Catalina, sé que quieres contarme algo. Su voz salió débil, pero hija mía, hay cosas que uno simplemente tiene que soportar. Mi estómago se revolvió. Ella sabía. Tal vez no sabía los detalles. Tal vez nunca había visto nada concreto, pero de alguna manera ella sabía y decidió no ver. Mis ojos se llenaron de lágrimas, pero tragué todo. No podía llorar, no podía flaquear. Ella no iba a salvarme. Si yo quería salir de ese hoyo, tendría que ser con mis propias piernas. Más tarde, esa misma noche, cuando fui al establo, me arrodillé al lado de Esperanza y enterré mi rostro en su pelaje suave. Me voy a IR, le susurré, como si necesitara decir eso en voz alta para creerlo. Necesito irme. El calor de la vaca contra mi cara fue la única respuesta que recibí, pero para mí fue suficiente. El coraje no nace de una hora para otra, se construye despacio, como una tormenta que se forma en el horizonte, y mi tormenta estaba lista para desatarse. Empecé a planear. No sabía hacia dónde iría, pero sabía que tenía que ir. Esperé el momento correcto, esperé que mi madre estuviera durmiendo, esperé que mi padre saliera al pueblo a resolver algún asunto. Entonces corrí al establo, tomé una bolsa pequeña con algunas ropas y miré a Esperanza una última vez. Gracias, susurré, sintiendo las lágrimas quemar mis ojos. Ella apenas masticaba despacio, observándome como si supiera que me iba. Respiré hondo y corrí. Las piernas temblaban, el corazón latía contra mis costillas como un tambor descompasado, pero no paré. Corrí hasta la carretera y por primera vez en mi vida estaba dejando el rancho atrás, no como una niña asustada, sino como alguien que finalmente entendió que merecía ser libre. Corrí hasta sentir que mis piernas no aguantaban más, hasta que mis pulmones suplicaron por aire. La carretera de tierra se extendía frente a mí y cada paso que daba parecía alejarme de todo lo que me sofocaba. Pero el miedo no salía de mi pecho. No sabía hacia dónde iba, no tenía un plan, dinero, ni alguien esperándome. Solo sabía que no podía quedarme ahí más tiempo. El rancho quedó atrás, pero la sombra de mi padre aún parecía flotar sobre mí. Su mirada, sus palabras, su control silencioso, todo aún estaba dentro de mí, como si hubiera clavado garras invisibles en mi alma. El viento cortaba mi cara y las estrellas brillaban encima de mí, indiferentes a lo que yo sentía. Por un momento me pregunté si estaba haciendo lo correcto, si allá afuera no sería peor, si no habría alguien que me ayudara. Pero entonces pensé en mi madre, en la manera como tomó mi mano, en la manera como eligió no verme. Nadie vendría a salvarme. Entonces seguí caminando. Después de un tiempo divisé una pequeña casa a lo lejos. No era mucho más grande que un granero, y una luz débil brillaba en la ventana. Mi barriga rugía de hambre y mis pies dolían. Entonces decidí arriesgarme. Toqué la puerta vacilante. Una mujer abrió. Era mayor, con cabellos blancos desarreglados y ojos duros, acostumbrados a la dureza de la vida. Me analizó por un largo tiempo antes de preguntar: ¿qué quieres, niña? Pensé en mentir, decir que estaba perdida, pero algo dentro de mí me lo impidió. Necesito un lugar donde quedarme. Mi voz salió más firme de lo que esperaba. Ella me observó un poco más y entonces abrió la puerta. Entra. Su nombre era Doña Refugio Sandoval. Vivía sola en un pedazo de tierra que no era exactamente un rancho, pero aún así tenía algunas gallinas, un perro viejo y un pedacito de huerto. Ella no me preguntó nada sobre mí esa noche. Apenas puso un plato de sopa frente a mí y dijo que comiera. Y comí con el hambre de alguien que no se alimentaba hacía años, porque de cierta forma eso era exactamente lo que era. Cuando terminé, ella apuntó a un colchón en la esquina de la sala. «¿Puedes dormir ahí?» Me acosté y por primera vez en mucho tiempo me dormí sin miedo. Por la mañana desperté con el olor de café y pan fresco. «Toma esto», dijo, extendiéndome un pedazo de pan con mantequilla. Lo tomé sin vacilar y fue solo cuando la primera mordida se derritió en mi boca que me di cuenta de que había algo nuevo dentro de mí: esperanza. Doña Refugio no me hizo preguntas hasta el tercer día.
Huiste de casa, dijo sin rodeos mientras ponía agua a hervir. Dejé de masticar. Ella me miró por encima de sus lentes. No necesitas contarme si no quieres. Solo quiero saber si pretendes regresar. Mi corazón se aceleró. No, respondí sin vacilación. Ella asintió como si ya lo supiera. Entonces, ¿qué vas a hacer ahora? Esa era la pregunta que evitaba hacerme. No sabía. Solo sabía que regresar no era una opción. Doña Refugio suspiró y apuntó hacia el patio. Si quieres quedarte por un tiempo, puedes ayudarme en el huerto. No puedo darte mucho, pero por lo menos tendrás techo y comida. La miré, sorprendida. ¿Por qué? Ella se encogió de hombros. Porque una vez también huí. Mis ojos se agrandaron, pero ella no dijo nada más. Entonces, sin decir nada también, tomé una pala y fui al patio. A cada golpe en la tierra, a cada planta que regaba, sentía como si estuviera reconstruyendo algo dentro de mí. Aún no sabía qué haría, pero por primera vez no me sentía completamente perdida. Los meses pasaron y con el tiempo fui creando una rutina en esa nueva vida. Ayudaba a Doña Refugio en el huerto, aprendía a hacer pan. Empecé a entender cómo funcionaba la vida lejos del rancho, lejos de mi padre, y cada día sentía que el peso que cargaba empezaba a disminuir, pero el pasado no desaparece tan fácil. Cierta tarde, mientras regresaba del mercado donde Doña Refugio vendía verduras, vi a un hombre en la carretera. Mi corazón se paró. Era mi padre. Estaba más delgado, más envejecido, pero esos ojos aún cargaban el mismo peso que me perseguía en las pesadillas. Me congelé. Él me vio y sonrió. Catalina. Mi cuerpo quería correr, mis piernas querían llevarme lejos, pero esta vez no cedí al miedo. Respiré hondo y me obligué a mirarlo. ¿Qué quieres?, pregunté con una firmeza que nunca pensé que tendría. Él inclinó la cabeza sorprendido. Huiste, pero no puedes huir para siempre. La rabia dentro de mí burbujeó. No estoy huyendo. Mi voz no temblaba. Estoy viviendo. La sonrisa de él desapareció. Tu madre está enferma. Mi corazón dolió, pero no lo suficiente para hacerme regresar. Él se dio cuenta. ¿Me vas a dejar solo para cuidar de ella? Esa era su manipulación, siempre lo fue. Tú nunca cuidaste de nadie. Mi voz salió fría. No regreso nunca más. Nos miramos por un tiempo que pareció una eternidad. Entonces él se alejó, y cuando desapareció en el horizonte, me di cuenta de algo. Había ganado. No con gritos, no con pelea, sino simplemente siendo libre. No regresé a casa, no fui a ver a mi madre, no fui a saber si mi padre aún me estaba buscando. En el fondo, una parte de mí quería verla, quería saber si estaba bien, pero sabía que si ponía los pies en ese rancho otra vez, nunca más saldría. Si tú también tuviste que elegir entre tu propia supervivencia y las expectativas de otros, comenta aquí. Yo también elegí salvarme. A veces la decisión más difícil es la que nos libera. Los días se transformaron en semanas y las semanas en meses. La vida al lado de Doña Refugio me trajo una paz que nunca había experimentado. Por primera vez sentía que mi cuerpo me pertenecía a mí. No había miradas pesadas persiguiéndome ni silencios asfixiantes tragándome, pero aún había algo dentro de mí que necesitaba ser resuelto. Pensaba que al huir dejaría todo atrás, pero los fantasmas del pasado no se van tan fácil. Viven dentro de nosotros, esperando un momento de descuido para recordarnos de dónde vinimos. A veces por la noche aún soñaba con ese rancho, sentía el olor del heno, escuchaba el sonido de los pasos en el corredor, revivía los momentos en que necesité fingir que estaba durmiendo. Pero ahora, cuando despertaba, ya no sentía el miedo paralizante de antes. Estaba diferente, estaba más fuerte. Fue en una de esas noches que entendí lo que necesitaba hacer. No regresar, sino contar. Por primera vez, sentí que no necesitaba guardar todo para mí sola. Al día siguiente, después de pasar la mañana ayudando a Doña Refugio en la cocina, me senté a la mesa, sosteniendo una taza de café caliente, y la miré. Necesito hablar. Ella asintió como si ya esperara por eso, y entonces conté. Hablé sobre las miradas de mi padre, sobre el peso de su presencia, sobre el miedo que cargué toda la vida. Mi voz tembló al principio, pero continué. Y cuando terminé, me di cuenta de que algo dentro de mí había cambiado. El miedo ya no me controlaba más. Había ganado. Hablar sobre lo que me pasó no borró el dolor, pero fue el primer paso para liberarme de él. Doña Refugio escuchó todo sin interrumpirme. Cuando terminé, suspiró, tomó mi mano y dijo: «Ya cargaste esa carga sola por demasiado tiempo. Ahora ya no necesitas más». Y le creí, no porque fuera fácil, sino porque por primera vez ya no estaba más sola. Los días continuaron pasando, pero algo dentro de mí estaba diferente.
Me sentía más ligera, más presente. Empecé a sonreír más, a reír de verdad, sin miedo de ser escuchada. Por primera vez, la vida me parecía algo bonito de vivir. Aún tenía cicatrices, siempre las tendría. Pero aprendí que las cicatrices no significan debilidad, son marcas de batallas que ganamos. Y yo gané. Un año después de mi huida, me senté en el portal de la casa de Doña Refugio, mirando el atardecer. La brisa tibia de la tarde tocaba mi cara y por primera vez en mucho tiempo sentí paz. Había encontrado un trabajo en el pueblo, algo simple pero que me daba independencia. Estaba juntando dinero, soñando con un futuro que antes ni imaginaba ser posible. La vida no era perfecta, pero era mía, y eso era suficiente. Miré hacia el horizonte y pensé en la niña que fui un día, esa criatura que se escondía en el establo, tratando de huir de algo que no entendía. Si pudiera decirle algo ahora, le diría que sobrevivió, que ganó, que su futuro no sería definido por el miedo, sino por el coraje que tuvo de salir de la sombra y caminar hacia la luz. Sonreí para mí misma y cerré los ojos por un instante, escuchando el viento pasar por los árboles. Elegí mi libertad y nunca más miré hacia atrás. Pero la historia no termina ahí. Doña Refugio tenía razón cuando dijo que una vez también había huido. Una noche, mientras tomábamos té de manzanilla, me contó su historia. Ella también había sido una niña asustada. También había tenido que elegir entre quedarse en un lugar donde no era segura o lanzarse a lo desconocido. La diferencia, me dijo, es que yo tardé mucho más en encontrar el coraje de irme. Tú fuiste valiente. Esas palabras se quedaron conmigo. Me di cuenta de que no era la única, que había otras mujeres, otras niñas, que habían pasado por lo mismo. Y eso, de alguna manera, me hizo sentir menos sola. Con el tiempo, empecé a ayudar a Doña Refugio de maneras que iban más allá del huerto. A veces llegaban otras mujeres a su casa, mujeres que también estaban huyendo de algo, y yo entendía esa mirada en sus ojos, ese miedo mezclado con esperanza. Las ayudaba como Doña Refugio me había ayudado a mí, con un plato de comida caliente, con un lugar seguro para dormir, con oídos que escuchaban sin juzgar. Me di cuenta de que mi dolor había servido para algo, que mi experiencia, por más terrible que hubiera sido, me había dado la capacidad de reconocer a otras personas que estaban pasando por lo mismo. No era fácil. Había días en que el peso de las historias que escuchaba se volvía demasiado. Había noches en que los recuerdos regresaban con fuerza, recordándome de dónde venía. Pero también había días de sol, días en que veía a una mujer que habíamos ayudado a sonreír por primera vez, días en que recibía una carta de alguien que había encontrado trabajo, que había reconstruido su vida. Y en esos días me daba cuenta de que todo había valido la pena. El trabajo en el pueblo me dio la independencia que necesitaba, pero fue el trabajo en casa de Doña Refugio lo que me dio propósito. Entendí que mi historia no era solo mía, era parte de algo más grande, de una red de mujeres que se sostenían unas a otras. A los 2 años de haber huido, llegó una carta. Era de una prima que vivía en Ciudad de México. Había escuchado que yo estaba viviendo en ese pueblo y quería invitarme a trabajar en su pequeño negocio de costura. La ciudad siempre me había parecido algo imposible, un mundo demasiado grande y complicado para alguien como yo. Pero ahora, con la confianza que había construido, con la fuerza que había encontrado, la idea no me asustaba tanto. Hablé con Doña Refugio sobre la propuesta. Ella me escuchó con una sonrisa triste. Sabía que este día llegaría. Dijo, siempre supe que este lugar era solo una parada para ti. Me sentí culpable. Ella me había salvado, me había dado todo sin pedir nada a cambio. ¿Cómo podía dejarla? Como si leyera mis pensamientos, ella tomó mi mano. Niña, yo no te salvé para tenerte aquí para siempre. Te salvé para que pudieras elegir tu propio camino. Y si tu camino te lleva a la ciudad, entonces eso es lo que tienes que hacer. Lloré esa noche, no de miedo, sino de gratitud. Por primera vez en mi vida tenía a alguien que me amaba lo suficiente como para dejarme ir. Pasé una semana más con ella, ayudando a organizar las cosas para cuando me fuera. Le enseñé a una de las mujeres que habíamos ayudado cómo cuidar el huerto, cómo hacer el pan que había aprendido a preparar. El día de mi partida, Doña Refugio me dio un abrazo largo y fuerte. Nunca olvides de dónde vienes, me susurró al oído, pero tampoco dejes que eso defina a dónde vas. Subí al autobús que me llevaría a la ciudad con el corazón lleno de emociones contradictorias. Tristeza por dejar atrás a la mujer que me había salvado. Miedo de lo desconocido que me esperaba.
pero también, por primera vez, expectativa genuina por el futuro. Mientras el paisaje cambiaba por la ventana, pensé en todo el camino que había recorrido, desde esa niña asustada que se escondía entre las vacas hasta la mujer que ahora viajaba hacia una nueva oportunidad. No sabía qué me esperaba en Ciudad de México, pero sabía algo importante. Ya no era la misma persona que había huido de ese rancho 3 años antes. Era más fuerte, más segura, más consciente de mi propio valor. Y eso nadie me lo podía quitar jamás. Si tú también tuviste a alguien que te ayudó a reconstruir tu vida después del dolor, comenta: yo también encontré ángeles en el camino, porque a veces la bondad llega cuando más la necesitamos. Ciudad de México era todo lo que había imaginado y nada de lo que esperaba al mismo tiempo. Los edificios se alzaban como montañas de concreto, las calles bullían con un movimiento constante que nunca se detenía, y los sonidos eran una sinfonía caótica de voces, motores y vida. Mi prima, Socorro Vázquez, me recibió en una pequeña casa en la colonia Roma Norte. Era solo 5 años mayor que yo, pero parecía tener la sabiduría de alguien que había vivido 2 vidas. Su negocio de costura ocupaba la planta baja de su casa, y ahí fue donde aprendí que mis manos, que habían sido entrenadas para ordeñar vacas y trabajar la tierra, también podían crear cosas hermosas con hilo y aguja. Las manos que han conocido el trabajo duro aprenden rápido cualquier oficio, me dijo Socorro la primera semana, y tenía razón. Pero la ciudad también trajo desafíos que no esperaba. Por las noches, cuando el ruido finalmente se calmaba, me encontraba extrañando el silencio del campo, el olor del heno, incluso la compañía silenciosa de las vacas. Había noches en que despertaba buscando el sonido de la respiración de Esperanza, solo para recordar que ahora estaba rodeada de paredes de concreto. Los primeros meses fueron difíciles. A pesar de la amabilidad de Socorro, me sentía perdida en esa inmensidad urbana. Había días en que caminaba por las calles y me parecía que cada persona que pasaba podía ver mi historia escrita en mi cara, que todos sabían que era una fugitiva del campo, una niña que había huido de su propia casa. Pero Socorro tenía una paciencia infinita conmigo. Me enseñó no solo a coser, sino a navegar por la ciudad, a usar el transporte público, a defenderme de los vendedores insistentes del mercado. Pero más que todo, me enseñó algo que no sabía que necesitaba aprender: cómo confiar en mí misma otra vez. Catalina, me decía mientras trabajábamos lado a lado en las máquinas de coser, no sé lo que pasó en tu vida antes de llegar aquí y no necesito saberlo. Lo que veo es una mujer joven, inteligente y fuerte que está construyendo algo nuevo. Concéntrate en eso. Y poco a poco empecé a hacerlo. El trabajo en el taller de costura me dio estructura, pero fue la vida en la ciudad lo que me dio perspectiva. Por primera vez estaba rodeada de mujeres que trabajaban para mantenerse solas, que tomaban decisiones sobre sus propias vidas, que no dependían de ningún hombre para sobrevivir. Había Esperanza Ruiz, una mujer de 40 años que había dejado a su marido violento y ahora cosía vestidos de novia. Hay una ironía poética en esto, me dijo una vez, sonriendo amargamente mientras bordaba encajes blancos. Yo, que nunca tuve un matrimonio feliz, ahora ayudo a otras mujeres a soñar con el suyo. Estaba también Carmen Delgado, apenas 2 años mayor que yo, que había llegado de Oaxaca con sus 2 hijos pequeños después de que el padre los abandonara. Trabajaba más horas que cualquiera de nosotras, pero siempre tenía una sonrisa para sus niños cuando venían al taller después de la escuela. Y estaba Rosa María Torres, la mayor del grupo, que había trabajado en casas de familias ricas hasta que ahorró suficiente dinero para comprar su propia máquina de coser. La libertad no es gratis, me decía siempre, pero vale cada peso que cuesta. Estas mujeres se convirtieron en mi nueva familia, en mi nueva educación sobre lo que significaba ser una mujer independiente. Con ellas aprendí que había muchas formas de ser valiente, que no todas las batallas se pelean huyendo, que a veces la mayor rebeldía es simplemente vivir la vida que quieres vivir. Pero los fantasmas del pasado tienen una manera de seguirte, incluso a una ciudad tan grande como México. Había días en que veía a un hombre en la calle que se parecía a mi padre, y mi corazón se aceleraba antes de que mi mente pudiera recordarme que estaba a cientos de kilómetros de distancia de aquel rancho. Había noches en que soñaba que estaba de vuelta en el establo, escondida entre las vacas, y despertaba sudando en mi pequeña habitación de la casa de Socorro. En esos momentos, la ciudad se sentía demasiado grande y demasiado pequeña al mismo tiempo. Fue Carmen quien me ayudó a entender esto. Una noche, después de que tuvimos que trabajar hasta tarde para completar un pedido urgente, nos quedamos solas en el taller.
Yo había estado callada todo el día, perdida en recuerdos que prefería no tener. ¿Sabes qué es lo que más me costó cuando llegué aquí?, me preguntó sin preámbulo mientras limpiaba su máquina de coser. No fue aprender a usar el metro o encontrar la mejor carnicería. Fue aprender a no mirar hacia atrás cada 5 minutos, esperando que mi pasado me alcanzara. La miré sorprendida. Nunca habíamos hablado sobre nuestros pasados. Era una regla tácita en el taller. Todas venimos huyendo de algo, Catalina. Socorro de un matrimonio arreglado que no quería. Rosa María de la pobreza que parecía no tener fin. Yo de un hombre que creía que tener hijos conmigo le daba derecho a controlarme. Y tú de lo que sea que te trajo hasta aquí. Se sentó en el banquillo junto a mí, pero el truco no es dejar de mirar hacia atrás, es aprender a mirar hacia adelante con más frecuencia. Esas palabras se quedaron conmigo. Empecé a hacer un esfuerzo consciente de enfocarme en el presente, en el futuro que estaba construyendo punto por punto, puntada por puntada. Mi trabajo mejoró. Mis manos encontraron un ritmo con las telas que me recordaba al ritmo que tenía ordeñando. Pero esta vez estaba creando belleza en lugar de simplemente sobreviviendo. Socorro empezó a confiarme trabajos más complicados, vestidos para ocasiones especiales, alteraciones delicadas que requerían precisión y paciencia. «Tienes manos de artista», me dijo una tarde mientras yo terminaba el dobladillo de un vestido azul marino. «Deberías considerar estudiar diseño». ¿Estudiar? La idea me pareció tan remota como volar a la luna. Yo era una fugitiva del campo, una niña que apenas había terminado la primaria antes de huir de casa. ¿Quién era yo para soñar con estudios superiores? Pero Socorro, que tenía esa manera de sembrar ideas en mi mente como quien planta semillas, siguió mencionando el tema. Me llevó a ver exposiciones de moda, me mostró revistas con diseños de París y Nueva York, me hizo imaginar posibilidades que nunca había considerado. La educación no es solo para los ricos, Catalina, me insistía. Hay becas, hay programas nocturnos para gente que trabaja. Si tienes el talento y la determinación, siempre hay un camino. Pasé semanas considerando la idea. ¿Realmente podría estudiar? ¿Tenía derecho a soñar tan grande después de todo lo que había pasado? Una noche, mientras caminaba sola por las calles de la Roma Norte después de una cena con Socorro, me detuve frente a la vitrina de una escuela de diseño. Los maniquíes exhibían creaciones estudiantiles, piezas que combinaban tradición y modernidad de maneras que nunca había visto. Me quedé ahí parada no sé cuánto tiempo, imaginándome creando algo así, imaginándome como una mujer que no solo sobrevivía, sino que prosperaba, que creaba belleza para el mundo. Fue en ese momento, parada frente a esa vitrina bajo las luces de la ciudad, que tomé una decisión que cambiaría todo. Iba a estudiar. No sabía cómo, pero iba a encontrar la manera. Al día siguiente, le dije a Socorro sobre mi decisión. Ella sonrió como si hubiera estado esperando ese momento desde el día que llegué. Ya era hora, me dijo. Vamos a averiguar cómo hacerlo realidad. Y así empezó la siguiente etapa de mi nueva vida. Una etapa donde ya no solo huía de algo, sino que corría hacia algo, hacia un futuro que yo misma iba a crear, puntada por puntada, sueño por sueño. Los trámites fueron complicados. Necesitaba certificados que no tenía, referencias que me daba miedo pedir, pero Socorro me acompañó a cada oficina. Me ayudó a llenar cada formulario, me prestó dinero cuando fue necesario. Esto no es caridad, me dijo cuando traté de protestar. Es inversión. Estoy invirtiendo en una futura diseñadora famosa. Su fe en mí era tan sólida que empecé a creer en mí misma también. La noche antes de empezar las clases, no pude dormir. No de miedo, sino de expectativa. Por primera vez en mi vida, estaba a punto de hacer algo solo para mí, algo que no tenía nada que ver con huir o sobrevivir, sino con crecer. Me paré frente al espejo de mi pequeña habitación y me vi realmente por primera vez en años. Ya no era la niña asustada que había huido del rancho. Era una mujer de 22 años, con manos fuertes, ojos determinados y un futuro lleno de posibilidades. Mañana empieza todo, me dije a mi reflejo, y sonreí porque sabía que era verdad. Si tú también has tenido que reinventarte completamente en un lugar nuevo, si has tenido que aprender a confiar en ti misma otra vez, comenta. Yo también encontré mi fuerza lejos de casa, porque a veces necesitamos salir de donde estamos para descubrir quiénes realmente podemos ser. Los primeros días en la escuela de diseño fueron como aprender un idioma completamente nuevo. Mis compañeros hablaban de tendencias europeas, de movimientos artísticos, de nombres que yo nunca había escuchado. Había momentos en que me sentía como una impostora, como si alguien fuera a descubrir que no pertenecía ahí, pero mis manos sabían lo que hacían. Cuando nos pusieron a trabajar con las telas,
Cuando tuvimos que crear nuestros primeros diseños, algo dentro de mí despertó. Era como si toda la vida hubiera estado esperando este momento. Mi primera creación fue un vestido inspirado en los atardeceres de mi infancia en Jalisco. Los colores naranja y rosa se fundían como el sol que se ocultaba detrás de los cerros, y el corte tenía la fluidez del viento que movía los pastos del rancho. Cuando lo presenté en clase, el silencio que siguió me aterró, pero entonces el profesor, maestro Eduardo Santillán, un hombre elegante que había trabajado en casas de moda en París, aplaudió lentamente. «Señorita Herrera», me dijo, «esto es exactamente lo que necesita la moda mexicana. Raíces auténticas expresadas con técnica moderna. Quiero que desarrolle esta línea para su proyecto final». Esa noche lloré, no de tristeza, sino de algo que tardé en reconocer, orgullo. Por primera vez en mi vida, algo que venía de mi dolor, de mi pasado, de mis recuerdos más complicados, se había convertido en algo hermoso. Socorro notó el cambio en mí inmediatamente. «Caminas diferente», me dijo una mañana mientras desayunábamos, «como si supieras exactamente a dónde vas». Y tenía razón. Por primera vez sentía que tenía un propósito claro, una dirección que yo misma había elegido. Los meses en la escuela pasaron como un sueño. Aprendí sobre historia de la moda, sobre técnicas de costura que nunca había imaginado, sobre cómo transformar una idea abstracta en algo tangible que la gente podía usar y amar. Pero más que todo, aprendí sobre mí misma. Descubrí que tenía una voz creativa que había estado callada por años, esperando el momento correcto para salir. Descubrí que podía tomar mis experiencias más dolorosas y transformarlas en algo bello. Mi proyecto de graduación fue una colección que llamé Libertad. Cada pieza contaba una parte de mi historia. El vestido blanco, que representaba la inocencia perdida, el traje negro, que simbolizaba los años de silencio, y finalmente, un conjunto en tonos dorados que celebraba la luz que encontré después de la oscuridad. La noche del desfile de graduación, mientras esperaba mi turno detrás del escenario, pensé en todas las mujeres que habían sido parte de mi historia. Doña Refugio, que me había salvado cuando más lo necesitaba. Socorro, que me había dado la oportunidad de reinventarme. Las mujeres del taller, que me habían enseñado que ser independiente no era solo posible, sino poderoso. Cuando mis diseños salieron a la pasarela, cuando vi las caras del público reaccionando a mi trabajo, entendí algo profundo. Había transformado mi trauma en arte, mi dolor en propósito. Después del desfile, se me acercó una mujer elegante que se presentó como directora de una boutique importante en Polanco. «Me interesa su trabajo, señorita Herrera», me dijo. «¿Estaría disponible para una reunión la próxima semana?» Era la primera vez que alguien me trataba como una profesional, como una diseñadora real, y me di cuenta de que eso era exactamente lo que era. La reunión llevó a mi primer contrato como diseñadora independiente. No era algo grande, apenas algunos vestidos para una línea exclusiva, pero era mío. Mi nombre estaría en las etiquetas, mi visión estaría en cada puntada. El día que firmé el contrato, llamé a Doña Refugio desde un teléfono público. Su voz sonaba más mayor, más cansada, pero su alegría al escucharme era genuina. «Sabía que harías algo grande», me dijo. «Desde el primer día que llegaste, sabía que tenías algo especial». Le conté sobre la escuela, sobre mis diseños, sobre el futuro que se estaba abriendo frente a mí. Escuchó todo con la paciencia de siempre, haciendo preguntas que mostraban cuánto se interesaba realmente por mi vida. «¿Y tu padre?», preguntó finalmente. «¿Has sabido algo de él?». La pregunta me tomó desprevenida. Habían pasado años desde la última vez que pensé en él de manera consciente. «No», respondí, «y no quiero saber». «Está bien», dijo Doña Refugio. «Algunas puertas necesitan quedarse cerradas para que otras puedan abrirse». Esas palabras me dieron una paz que no sabía que necesitaba. Los meses siguientes fueron un torbellino de trabajo, creatividad y crecimiento. Mi línea para la boutique fue bien recibida, lo que llevó a más encargos, a más oportunidades. Socorro decidió expandir su taller y me ofreció ser su socia oficial. «Ya no eres la niña asustada que llegó a mi puerta», me dijo una tarde mientras revisábamos los planos para el nuevo espacio. «Eres una mujer de negocios, una artista, una sobreviviente que se convirtió en triunfadora. A los 25 años, tenía mi propio estudio de diseño en la colonia Roma Norte, pequeño, pero completamente mío. Las paredes estaban decoradas con bocetos de mis creaciones, con fotografías de mis desfiles, con recortes de revistas que mencionaban mi trabajo. Una tarde, mientras trabajaba en un vestido particularmente complicado, entró una clienta que me cambió la perspectiva para siempre. Era una mujer joven, tal vez de mi edad,
pero había algo en sus ojos que reconocí inmediatamente, ese miedo silencioso que yo conocía tan bien. Se probó varios vestidos, pero era obvio que no estaba ahí por la ropa. Finalmente, mientras yo ajustaba un dobladillo, empezó a hablar. Mi esposo dice que este vestido es muy llamativo, murmuró, que las mujeres decentes no usan colores tan brillantes. Dejé de coser y la miré directamente a los ojos. ¿A usted le gusta el color? Ella asintió tímidamente. Entonces úselo, le dije con firmeza. La vida es demasiado corta para vestirse de gris, solo porque alguien más tiene miedo a su luz. Ella compró el vestido, pero más que eso, salió de mi estudio caminando diferente, con la cabeza un poco más alta. Esa noche me di cuenta de algo importante. Mi trabajo no era solo crear ropa bonita, era ayudar a las mujeres a encontrar su propia fuerza, su propia voz, su propia libertad, una puntada a la vez. Empecé a ver mi estudio de manera diferente. No solo era un lugar de trabajo, sino un espacio de transformación. Cada mujer que entraba por esa puerta se iba con algo más que un vestido nuevo. Se iba con un poco más de confianza en sí misma. Y yo, que había empezado como una niña huyendo de las sombras, me había convertido en alguien que ayudaba a otras mujeres a encontrar su propia luz. Esa noche, sola en mi estudio, me paré frente al espejo donde las clientas se probaban los vestidos. La mujer que me miró desde el reflejo era fuerte, independiente, exitosa. Era la mujer que había elegido ser, no la que las circunstancias habían tratado de hacer de mí. Sonreí a mi reflejo y susurré, lo logramos. Y por primera vez en mi vida, realmente creí que lo había hecho. Si tú también has logrado convertir tu dolor en propósito, si has encontrado tu manera de ayudar a otros desde tu propia experiencia, comenta. Yo también convertí mis cicatrices en sabiduría, porque nuestras heridas más profundas a menudo se convierten en nuestras fortalezas más grandes. A los 30 años, mi vida había tomado una forma que jamás habría imaginado posible. Mi estudio se había convertido en referencia en Ciudad de México. Mis diseños aparecían en revistas nacionales e internacionales y tenía una lista de espera de clientas que querían usar mis creaciones para los momentos más importantes de sus vidas. Pero el éxito profesional, por más satisfactorio que fuera, no llenaba todos los espacios de mi alma. Había una parte de mí que seguía sintiendo que faltaba algo, aunque no sabía exactamente qué. La respuesta llegó de la manera más inesperada. Una mañana, mientras revisaba los bocetos para mi nueva colección, Socorro llegó al estudio con una expresión extraña en el rostro. Tenía en las manos una carta que parecía haber sido enviada desde muy lejos. «Llegó esto para ti», me dijo, extendiéndome el sobre con cuidado, como si fuera algo frágil. El remitente decía, Refugio Sandoval, y la dirección era del pueblo donde había vivido después de huir del rancho. Mi corazón se aceleró mientras abría la carta con manos temblorosas. «Querida Catalina», decía la letra temblorosa que conocía también, «espero que esta carta te encuentre bien y próspera, como siempre supe que estarías. Te escribo porque mis fuerzas ya no son las de antes, y hay algo importante que necesito decirte antes de que sea demasiado tarde». Pausé la lectura sintiendo un nudo en la garganta. «Tu madre vino a buscarme hace unos meses. Estaba muy enferma, pero había viajado desde Jalisco porque necesitaba encontrarte. Me pidió que te dijera que siempre supo lo que pasaba en esa casa, que su silencio fue cobardía, no desconocimiento. Me pidió que te dijera que se arrepiente de no haberte protegido y que está orgullosa de la mujer en la que te has convertido». Las lágrimas empezaron a rodar por mis mejillas antes de que pudiera detenerlas. «Tu madre murió en paz, Catalina. Sus últimas palabras fueron para pedirme que te dijera que te ama, que siempre te amó y que espera que puedas perdonarla algún día. Dejó esto para ti». Dentro del sobre había una fotografía vieja y desgastada. Era de mi madre de joven, sonriendo, con los ojos brillantes que recordaba de mi infancia. En el reverso, con letra temblorosa, había escrito, «Para mi hija valiente, que tuvo el coraje que a mí me faltó». Me senté en el piso de mi estudio y lloré como no había llorado en años. Lloré por la niña que fui, por la madre que perdí, por los años de silencio que nos separaron. Pero también lloré de alivio, porque finalmente entendía que mi madre sí me había visto, que sí había sabido, y que su silencio había sido su propia prisión, no una elección libre. Socorro se sentó a mi lado y me abrazó mientras yo procesaba todas esas emociones que habían estado enterradas durante tanto tiempo. «¿Qué vas a hacer?», me preguntó suavemente. «No lo sé», respondí honestamente, «pero creo que necesito ir a casa». La carta continuaba diciendo que mi padre había muerto 2 años antes, solo
y amargado, que el rancho había sido vendido para pagar deudas y que ya no quedaba nada de la vida que había conocido ahí, pero tal vez, decía doña Refugio en su carta, es hora de que regreses, no para encontrar lo que dejaste, sino para cerrar ese capítulo de tu historia de la manera correcta. Decidí hacer el viaje. No sabía exactamente qué esperaba encontrar, pero sabía que necesitaba ver esos lugares una vez más con los ojos de la mujer que me había convertido. Socorro insistió en acompañarme. No vas a hacer este viaje sola, me dijo con esa determinación que no admitía argumentos. El viaje de regreso a Jalisco fue surreal. El paisaje que había conocido de niña seguía ahí, pero yo lo veía con ojos completamente diferentes. Los mismos cerros que una vez me habían parecido prisiones, ahora me parecían simplemente cerros, hermosos, pero ya no amenazantes. Cuando llegamos al pueblo, lo primero que hice fue visitar a doña Refugio. Los años habían sido duros con ella. Estaba más delgada, más frágil, pero sus ojos seguían teniendo esa sabiduría tranquila que recordaba. Sabía que vendrías, me dijo simplemente, como si no hubieran pasado 10 años desde la última vez que nos vimos. Pasamos horas conversando. Le conté sobre mi vida en la ciudad, sobre mis estudios, sobre mi negocio. Ella escuchó con la misma paciencia de siempre, haciendo las preguntas correctas, celebrando mis triunfos como si fueran suyos propios. ¿Quieres ver el rancho?, me preguntó finalmente. La pregunta me tomó por sorpresa. No sabía si estaba lista, pero algo dentro de mí sabía que necesitaba hacerlo. Al día siguiente, Socorro y yo manejamos hasta donde había sido mi hogar de niña. El rancho había sido dividido y vendido en parcelas. Donde antes estaba nuestra casa, ahora había una construcción moderna que no se parecía en nada a lo que recordaba, pero el establo seguía ahí, abandonado y medio derruido, pero reconocible. Caminé hacia él con el corazón acelerado. Socorro se quedó atrás, entendiendo que este era un momento que necesitaba vivir sola. Entré al establo y el olor a madera vieja y heno me transportó inmediatamente a mi infancia. Pude ver casi físicamente a la niña que había sido, escondiéndose entre las vacas, buscando refugio de una realidad que no entendía. Hola, le dije a esa niña del pasado. Quería que supieras que lo logramos, que sobrevivimos, que nos convertimos en todo lo que nunca pensamos que podíamos ser. Me quedé ahí unos minutos más, sintiendo una paz extraña pero profunda. Ya no había miedo en ese lugar, solo recuerdos y la certeza de que había encontrado la manera de transformar incluso los más dolorosos en algo útil. Cuando salí del establo, Socorro me estaba esperando con una sonrisa comprensiva. ¿Cómo te sientes?, me preguntó. Libre, respondí, y por primera vez en mi vida, la palabra no se refería a huir de algo, sino a la sensación completa de paz conmigo misma. Esa noche, en el hotel del pueblo, tomé una decisión importante. Quería crear una fundación, una organización que ayudara a mujeres jóvenes que habían pasado por situaciones similares a la mía. Quería que tuvieran acceso a educación, a oportunidades, a la posibilidad de reconstruir sus vidas de la manera que eligieran. La llamaremos Fundación Esperanza, le dije a Socorro, recordando a mi querida vaca, que había sido mi confidente y refugio. Me parece perfecto, me respondió con una sonrisa. Regresamos a Ciudad de México con un propósito renovado. Mi vida ya no se trataba solo de mi éxito personal, sino de crear caminos para otras mujeres que estaban donde yo había estado una vez. La fundación empezó pequeña, pero creció rápidamente. Ofrecíamos becas de estudio, talleres de oficios, apoyo psicológico y sobre todo un mensaje, que era posible reconstruir la vida después del trauma, que el pasado no tenía que definir el futuro. Cada mujer que ayudamos me recordaba por qué había valido la pena cada momento difícil de mi propio camino. Si tú también has encontrado la manera de transformar tu dolor en una forma de ayudar a otros, comenta. Yo también encontré mi propósito en mi historia, porque a veces nuestras heridas más profundas nos señalan hacia nuestro trabajo más importante. Hoy, con mis 83 años, me siento en el jardín de mi casa en Coyoacán, rodeada por los diseños que creé a lo largo de mi vida, las fotografías de las miles de mujeres que ayudamos a través de la Fundación Esperanza y las cartas de agradecimiento que siguen llegando de lugares que nunca imaginé que mi historia alcanzaría. Han pasado más de 60 años desde aquella noche cuando corrí descalza por la carretera de tierra, huyendo de las sombras que amenazaban con devorarme. 60 años desde que tomé la decisión más importante de mi vida, elegir la libertad por encima del miedo. La niña que se escondía entre las vacas se convirtió en una mujer que ayudó a miles de otras mujeres a encontrar su propio camino hacia la luz. El trauma que una vez pensé que me destruiría,
se convirtió en la fuente de mi mayor fortaleza y propósito. No fue fácil. Hubo noches en que los recuerdos regresaban como oleadas, días en que el peso de las historias que escuchaba en la fundación me parecía demasiado. Hubo momentos en que dudé de mi valor, de mi derecho a la felicidad, de mi capacidad de amar y ser amada, pero aprendí que la sanación no es un destino al que llegas un día y te quedas para siempre. Es una elección que haces cada mañana al despertar, cada vez que decides mirar hacia adelante en lugar de hacia atrás, cada vez que eliges el amor propio por encima de la culpa que no te corresponde cargar. Conocí el amor real y sano que durante años no creí merecer. Me casé con Eduardo, un profesor de historia que entendía que mi pasado era parte de mí, pero que no me definía. Tuvimos 2 hijas hermosas, Elena y Patricia, a quienes crié con la protección que yo no tuve, pero también con la libertad de volar que aprendí era posible. Mis hijas crecieron escuchando mi historia, no como un secreto vergonzoso que había que ocultar, sino como un testimonio de que es posible sobrevivir y prosperar después de la oscuridad. Ellas se convirtieron en mujeres fuertes, independientes, que conocen su valor y no permiten que nadie las haga sentir menos. La Fundación Esperanza creció hasta convertirse en una red nacional que ha ayudado a más de 20,000 mujeres a reconstruir sus vidas. Tenemos centros en 12 estados de la República, programas de becas, talleres de oficios, apoyo legal y psicológico. Pero más que los números, lo que me llena de orgullo son las historias individuales. Cada mujer que encontró su fuerza, cada niña que pudo estudiar, cada sobreviviente que se convirtió en triunfadora. A veces recibo cartas de mujeres que me cuentan que mi historia les dio esperanza cuando más la necesitaban, que saber que alguien más había pasado por algo similar y había logrado salir adelante les dio la fuerza para dar el siguiente paso en su propio camino. Esas cartas me recuerdan que nuestro dolor, cuando lo transformamos en propósito, nunca es en vano, que cada cicatriz puede convertirse en una fuente de sabiduría, cada lágrima derramada puede regar el suelo donde crecerán las flores del futuro. He perdonado, no porque mi padre mereciera perdón, sino porque yo merecía paz. He perdonado a mi madre, entendiendo que ella también fue víctima de su propio miedo y de una época que no daba a las mujeres las herramientas para proteger a sus hijas como hubieran querido. Pero sobre todo, me he perdonado a mí misma. Por haber sentido miedo, por no haber hablado antes, por todos los y sí que atormentaron mis noches durante años. Me he perdonado por ser humana, por haber sido una niña que necesitaba protección en lugar de tener que protegerse sola. El estudio de diseño cerró hace 10 años, cuando decidí dedicar todo mi tiempo a la fundación. Pero mis diseños siguen usándose, siguen siendo parte de momentos importantes en las vidas de las mujeres. Es una forma hermosa de inmortalidad, saber que algo que creaste con tus manos sigue llevando alegría al mundo. Doña Refugio murió hace 15 años, pero antes de partir me dijo algo que llevo conmigo todos los días. Catalina, tú siempre supiste que tenías alas. Yo solo te ayudé a recordar cómo usarlas. Socorro, mi querida prima que se convirtió en hermana, aún viene a visitarme todas las semanas. A los 81 años, sigue siendo la mujer fuerte y decidida que me salvó cuando más lo necesitaba. Juntas recordamos aquellos primeros días en la ciudad, cuando el futuro era incierto, pero las ganas de vivir eran inmensas. Las mujeres del taller de costura, aquellas que me enseñaron que era posible ser independiente, algunas ya no están con nosotras, pero su legado vive en cada mujer joven que encuentra su camino hacia la autonomía. Carmen, Esperanza y Rosa María me visitaron hasta sus últimos días y todas coincidían en algo. Habíamos sido más que compañeras de trabajo, habíamos sido una familia elegida, mujeres que se sostuvieron mutuamente mientras construían vidas que valían la pena vivir. Mis nietas, Ana Sofía y Valentina, ahora tienen la edad que yo tenía cuando huí del rancho, pero ellas crecen en un mundo diferente, con voces fuertes y claras, sabiendo que merecen respeto, amor y la libertad de elegir su propio destino. Cuando las veo, veo la culminación de todo por lo que luché. Futuras generaciones de mujeres que nunca tendrán que esconderse en establos para sentirse seguras. A veces me preguntan si me arrepiento de algo, si cambiaría alguna parte de mi historia si pudiera. Y la respuesta es compleja, porque por supuesto que hubiera preferido no sufrir, no tener miedo, no cargar con esas cicatrices. Pero también sé que cada paso de mi camino, incluso los más dolorosos, me llevó a convertirme en quien soy hoy. Sin ese dolor, tal vez, nunca habría desarrollado la empatía que me permitió ayudar a otras.
Sin esa huida desesperada, tal vez nunca habría conocido mi propia fuerza. Sin esa oscuridad, tal vez nunca habría apreciado tanto la luz. El rancho donde crecí ya no existe, pero a veces, en mis sueños, regreso ahí. No como la niña asustada que fui, sino como la mujer que me convertí. En esos sueños, veo a Esperanza, mi querida vaca, y le cuento todo lo que pasó después de que me fui. Le digo que su presencia silenciosa me dio la fuerza que necesitaba, que su mirada comprensiva me enseñó que merecía amor incondicional. En esos sueños, también veo a mi madre joven, con los ojos brillantes que recordaba de mi infancia. Le digo que la perdono, que entiendo, y que espero que esté en paz sabiendo que su hija encontró la manera de volar a pesar de todo. La casa donde vivo ahora está llena de luz. Las ventanas están siempre abiertas, las cortinas son de colores brillantes y cada rincón respira libertad. Es la antítesis de aquella casa del rancho donde los silencios eran pesados y las sombras amenazantes. Aquí recibo a las mujeres jóvenes que trabajan en la fundación, a las beneficiarias de nuestros programas que vienen a contarme sus avances, a mis hijas y nietas que llenan estos espacios con risas y conversaciones profundas sobre la vida, el amor y los sueños. Esta casa ha sido testigo de celebraciones y lágrimas, de planes y reflexiones, de la construcción diaria de una vida que vale la pena vivir. Cada objeto aquí tiene una historia. Cada fotografía cuenta un momento de alegría conquistada. Cada libro en mis estantes representa conocimiento que nadie podrá quitarme jamás. Mi historia no termina conmigo. Vive en cada mujer que encontró su voz gracias a nuestros programas, en cada niña que ahora puede estudiar porque alguien más creyó en su potencial, en cada sobreviviente que descubrió que su pasado no tiene que dictar su futuro. Vive también en mis diseños, que siguen siendo usados por mujeres que quieren sentirse hermosas y poderosas, en las técnicas que enseñé a decenas de costureras que ahora tienen sus propios talleres, en las historias que compartí en conferencias y entrevistas que llegaron a oídos que necesitaban escucharlas, pero sobre todo, mi historia vive en la certeza de que es posible sanar, de que es posible transformar el dolor en propósito, el trauma en sabiduría, el miedo en compasión. No todas las heridas sanan de la misma manera, no todos los caminos hacia la libertad son iguales, pero todos, absolutamente todos, tenemos el derecho de intentarlo, de buscar nuestra propia luz, de escribir nuestro final feliz a pesar de los comienzos difíciles. Hoy, mientras el sol se pone en mi jardín y siento la brisa tibia de la tarde, pienso en todas las mujeres que están pasando por lo que yo pasé. A ellas quiero decirles que sí es posible salir, que sí hay vida después del trauma, que sí merecen amor, respeto y libertad. No será fácil, el camino tendrá obstáculos y habrá noches oscuras donde dudarán de su propia fuerza. Pero si esta vieja que una vez fue una niña asustada pudo hacerlo, si pude convertir las cenizas de mi dolor en el jardín florecido de mi vida actual, entonces cualquiera puede. La libertad no es un regalo que esperas recibir, es una decisión que tomas, una batalla que peleas todos los días, una semilla que plantas con esperanza y riegas con determinación hasta que se convierte en el árbol bajo cuya sombra finalmente puedes descansar. Y yo, Catalina Herrera, la niña que huyó descalza por una carretera de Jalisco, puedo decir con certeza absoluta que valió la pena cada paso de este largo camino hacia la luz. Si tú también has vivido con miedo y aún así sigues de pie, comenta esta frase. Yo también merezco vivir sin miedo. Tu comentario puede tocar el corazón de otra mujer que aún no se atreve a hablar. Tu historia, como la mía, también merece ser contada. Y si esta historia te tocó, te invito a comentar, suscribirte al canal y compartir este video con quien lo necesite. Porque nadie debería cargar sola con un silencio tan pesado. Este contenido es una obra original, basada en una historia real